Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá. Introducción a las Epístolas Paulinas, con el pastor y profesor César Ortiz. Contextualizando las Epístolas Paulinas con la iglesia de hoy. Su profesor César Ortiz les da la bienvenida. Bendiciones para todos los hermanos pastores y hermanos que me están escuchando. Mi nombre es César Ortiz y de nuevo aquí para compartir la clase sobre Segunda a los Tesalonicenses. Y antes habíamos estado mirando la introducción a las cartas paulinas, pero ahora estamos en el desarrollo de las cartas paulinas, en su pujante deseo de aprender, que realmente las cartas de Pablo son unas cartas especiales para una aplicación no solamente a la iglesia, sino una aplicación ministerial. Nosotros tomamos retos de cada carta. A medida que se van estudiando, uno toma retos de las cartas y aprende mucho para aplicarlo a la vida personal del ministerio. La segunda carta a los tesalonicenses no tiene una fecha exacta definida, ni un lugar. Esta fue escrita después de la primera carta. Y el propósito de esta carta es corregir el malentendido en cuanto a la venida del Señor. Este ha sido un tema controversial durante la escritura de los tesalonicenses, que así se está hablando de la venida del Señor y los hermanos de Tesalónica. Entonces, también tuvieron confusión al principio porque ellos creían que era un juicio, era un castigo, era algo que venía de una manera terrible para ser enjuiciada la iglesia, pero no era así. El apóstol tuvo que explicarle a los hermanos de Tesalónica los detalles y cuándo sucederían estas cosas, porque ellos también se cree que en la historia algunos hermanos se fueron a prepararse, vendieron sus propiedades, vendieron sus cosas que tenían, dejaron sus trabajos, sus negocios y todo esto porque ellos creían que ya iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los tesalonicenses, la segunda carta, está dividida en cinco grupos. El primer grupo está en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Esos versículos es el saludo de Pablo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dense en cuenta, hermanos, que ahí viene un saludo muy cristocéntrico, es decir, que Pablo tenía una convicción cristocéntrica en su vida. A mí me llama la atención ese versículo donde dice: ya no vivo yo. Es decir, la renuncia a su vida intelectual, la renuncia a su vida personal, la renuncia a su fariseísmo y eso que él tenía en su vida de creerse el hombre más religioso, ¿no? Cuando perseguían a los cristianos, cuando consentía con la muerte de los hermanos de la iglesia cristiana y aún las influencias que él tenía con el sumo sacerdote de la época. Así es de que me da mucho gozo pensar en ese versículo que dice: ya no vivo yo, es decir, ya no vivo cada uno de nosotros va a decir su nombre, pastor. Entonces diga su nombre y dice: ya no vive César, sino que ahora vive Cristo en mí. Es decir, yo renuncio a todos mis intereses personales para hacer el propósito de lo que Dios quiere que yo haga en su obra. El segundo grupo es la expectación del día del Señor. Capítulo 1, versículo 3 al 12.
Entonces es la expectación del día del Señor. Y debemos de dar siempre gracias a Dios por todos vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, cada uno de vosotros, abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, Él realza la fe de los hermanos de Tesalónica. Él realza ese fundamento que ellos tenían y esas convicciones que ellos tenían del cristianismo. Así es de que las dos cartas a los tesalonicenses deja entrever un amor profundo entre el apóstol, sus compañeros de ministerio y la iglesia de Tesalónica. Y ambos mutuamente tenían importancia e intereses personales de fe. No intereses personales de otra índole, sino de fe, de convicción, de lo que recibieron. Y esa era una de las características de la iglesia de Tesalónica, su ferviente amor por el Señor. El tercer grupo es la descripción del día del Señor, capítulo 2, versículo 1 al 17. El cuarto grupo es la exhortación a la oración y a la conducta adecuada en vista del día del Señor. Está en el capítulo 3, versículo 1 al 16. Y como último es el número 5, que es la conclusión, capítulo 3, versículo 17 al 18, 17 y 18. Ahora vamos a ver el propósito y el contenido. Entre la primera y la segunda carta hay un nuevo problema que había surgido. Al parecer, alguien había preocupado a los creyentes con respecto a su relación con el día del Señor. Pablo escribió: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Entonces les dice a los hermanos: no se dejen confundir, no haya confusión entre vosotros. Eso lo ha existido toda la vida desde el principio de la iglesia. Hay muchos que han venido a meter doctrinas erróneas, no contextualizadas, sino doctrinas erróneas. Siempre en la historia de la iglesia ha habido gente, teólogos, pastores, ministros, evangelistas y bueno, hasta profetas que profetizan muchas cosas que Dios no habla. Y hay que tener sumo cuidado. Yo siempre le hago énfasis a los hermanos que ejercen el pastorado, que ejercen el ministerio, de tener cuidado en la doctrina. Hay que ser celosos en la doctrina, pero hay que tener conocimientos de nuestros puntos doctrinales básicos en nuestro crecimiento cristiano. Así es de que nosotros siempre debemos de estar estudiando la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque no solamente nosotros somos responsables de nuestro ministerio, sino que tenemos bajo nuestra responsabilidad una grey. Tenemos unos hermanos que vienen, tenemos una congregación que viene. Y en estos puntos sobre la venida del Señor hay que tener mucho cuidado. Hay muchos que se han levantado en estas profecías escatológicas torcidas, dando direcciones que no son correctas en cuanto a la escatología. Y aquí Pablo está refiriéndose a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una pregunta muy buena que dice, ¿por qué la idea del día del Señor había de turbar su paz mental? ¿Por qué? Probablemente el aspecto más notable de ese acontecimiento, según su manera de pensar, era el de tribulación, juicio y destrucción.
Entonces, como que los hermanos recibieron esto dentro de lo que era una tribulación, un juicio, una destrucción. ¿Cómo será esto? Entonces Pablo tenía que hacer la orientación respecto a lo que estaba hablando en el tema que estamos tratando. Estas características se encuentran en muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, de lo que proviene el concepto. Así es de que hay profetas del Antiguo Testamento que hablaron y profetizaron, valga la redundancia, acerca de la venida del Señor. Tenemos a Joel, capítulo 1, versículo 15 al 2:11. Tenemos otro de los profetas que habló acerca. Dice a Abdías 15 y 16, versículo 15 y versículo 16. También tenemos a Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. Zacarías 14, 1 al 8. Iba a ser un tiempo que se llenaría de terror y de que llenaría de terror los corazones de los hombres. Los tesalonicenses habían comenzado a preguntarse si también ellos podrían caer víctima del juicio de Dios. Ellos tenían cierta confusión, casi muy parecida a la confusión que tenían los hermanos de Galacia, porque en Gálatas también vemos una confusión de los cristianos judíos, confundiendo también con sus tradiciones y su vida religiosa, confundiendo a los nuevos hermanos que se convertían al cristianismo y enseñándoles a judaizarse y todas estas cosas. Y uno de los principales puntos era el que tenía que hacer la circuncisión. Déjeme decirle, hermano, que nosotros como pastores, como ministros, debemos de ser celosos, vigilantes de las doctrinas que se enseñen. Hay muchos hermanos que han asistido a otras congregaciones y escuchan puntos diferentes de lo que nosotros estamos estudiando. Así es de que, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de vigilar, ser vigilantes. Usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios los ha puesto para vigilar la doctrina. Perdón. No sería adecuado decir que un problema complejo tiene solución fácil. Las relaciones cronológicas de los sucesos escatológicos no siempre aparecen ser claros. Para ser más precisos, se encontrarían estos creyentes envueltos en los días precarios de la gran tribulación que iba a caer sobre la tierra, o bien se lo llevaría el Señor antes de que el juicio comenzara. Pablo tuvo que explicarles eso. Y esto vuelvo a decirles, hermanos, y vuelvo a reiterar esto que quiero ser relevante. Sea cuidadoso en sus enseñanzas. Hay que nosotros podemos hacer estudios que añadan a nuestro estudio principal, ¿sí? Entonces podemos hacer estudios de diferentes corrientes teológicas, ¿sí? Nosotros podemos hacer estudios de diferentes escuelas escatológicas. Así es de que podemos hacer esos estudios. Pero ¿qué es nuestra creencia? ¿Cuál es nuestra enseñanza? ¿Qué es lo que nosotros vemos en la Biblia? ¿Qué es lo que nosotros podemos percibir contextualmente en la Biblia? Entonces, esa doctrina que nosotros tengamos acerca de esto tiene que ser esclarecida siempre, con claridad, con toda transparencia, hermanos. Nosotros debemos de enseñar a los hermanos esa doctrina, meternos al estudio. Entonces, vamos a ver que hay algunos puntos. Entonces, primero, hay ciertas cosas, dijo Pablo, que deben ocurrir antes de que se manifestase la fuerza del juicio escatológico de Dios. Entonces,
Primero que todo, vamos a ver que tiene que haber apostasía de la religión verdadera. A ver, leemos el capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces habrá apostasía antes de los tiempos. Y esto es lo que estamos viendo en estos tiempos, que hay mucha gente que anda confundiendo y que se han levantado ciertas cosas para confundir a la gente. Aún hay muchos pastores, yo he visto en algunos videos que dicen que eso de la venida del Señor Jesucristo es falso, que eso no es cierto. Pero esto tiene que suceder porque deben haber sucesos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y finalmente será quitado de en medio lo que actualmente lo detiene, y será quitado de en medio lo que actualmente lo detiene. Versículos 6 y 7 del capítulo 2, que dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es decir, habrá una manifestación del hijo de pecado. Y perdónenme que estaba entrando una llamada. Entonces, esto tiene sus cositas aquí, les pido disculpas. Bueno, si notan que hay una llamada, entonces yo trato de colgar rápidamente para no ser distraídos. Pero tiene que haber una manifestación del hijo de perdición. Tiene que levantarse el falso profeta, tiene que levantarse el anticristo, tiene que levantarse las doctrinas de los demonios para confundir, porque Satanás sabe que le llega su tiempo. Satanás sabe que está su tiempo corto y él lo que está interesado es en la confusión de la humanidad mediante la religión, mediante la política, mediante muchas cosas que Satanás tiene en el mundo gobernando, para así poder ganar humanidad para ser condenada. Entonces tiene que haber una manifestación. Y ahí es donde la iglesia debe abrir los ojos. Nosotros debemos de abrir los ojos, estar apercibidos. Es urgente predicar la palabra del Señor. Es urgente ganar almas para el reino de los cielos. Es urgente antes de que se manifieste este falso profeta, este hombre que se dice ser el Cristo, este hombre que reinará en el mundo para regir a las naciones. Entonces nosotros tenemos que estar alerta la predicación del Evangelio. Vienen momentos difíciles y aprovecho un paréntesis para decirle, hermano, el ministerio no es fácil, el ministerio es difícil. Muchos quieren debilitar nuestra fe. Vienen problemas a su familia, hermano. Vienen problemas económicos a la familia. Vienen dificultades de que hasta los hermanos hacen juicio en contra del pastor, en contra del ministro, en contra del siervo del Señor. Lo juzgan, levantan calumnias, ¿sí? Para poder destruir su ministerio. Pero déjeme decirle, hermano, que en el nombre del Señor, usted está parado sobre esa roca inconmovible. Por eso el capítulo 8 de los Romanos, versículo 35 en adelante, ¿quién me separará? ¿Quién me hará mover del ministerio? ¿Quién será el que arroja lo que quiera arrojar para destruirme? Pues nada, ni aun la misma muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nos hará mover del llamamiento que Dios nos ha hecho. Firme, hermano, firme en su llamamiento. En segundo lugar, tenemos los creyentes han de vigilar y estar conscientes de las condiciones que les rodean para robustecerse en la fe. Y ahí está en primera los Tesalonicenses 5, 4
al 8. Y vamos a leer segunda a los Tesalonicenses 2:15, que dice así: así que, hermanos, estad firmes en lo que les estaba diciendo ahorita, y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ay, a mí me llama la atención ese trabajo tan bonito que hacía el apóstol Pablo. Una de las cosas que yo admiro de mi querido amigo y pastor, con todo respeto, hermano, el pastor Víctor Buitrago, el reverendo Víctor Buitrago, es que él no lo admiro y se lo he dicho, hermano, es que el Señor te bendice, el Señor te ha dado esa gracia de ser maestro, esa palabra. Yo veo que hace videos, yo veo que hace devocionales, yo veo que hace estudios, yo veo, es incansable el pastor, y lo conocí, empezamos en el año 1975 y hasta el día de hoy, hermano, el pastor ha estado firme en sus enseñanzas, y lo he visto cómo está cada día está ahí en los estudios de la palabra, siempre vigilante y construyendo vidas para el reino de Dios. Entonces, hermanos, estemos firmes, acabamos de leer, firmes en nuestro ministerio. Su ministerio es inconmovible, su ministerio es grande, el Señor se lo entregó en sus manos. No importa, hermanos, las adversidades, no importan las cosas que vengan a nuestra vida, el ministerio es grande y poderoso en su vida. Alabe a Dios, hermano, diga gloria a Dios, aleluya, lo que el Señor me dio es algo precioso, hermano. En tercer lugar, y sobre todo, Pablo asegura a los cristianos que Dios lo dirige todo, es decir, nosotros llevamos el respaldo de Dios. Lleva a cabo su propósito y que ellos están en sus manos. Los adversarios estarán en sus manos, pero nosotros los creyentes estamos también en sus manos. Esta es la seguridad definitiva del creyente. La segunda venida no solo trae consigo juicio, sino también bendición. Para nosotros, qué lindo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Aleluya. Los profetas habían hablado de este aspecto también con respecto a Israel. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. También lo vemos en Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 5, Sofonías 3, 9 al 20, Malaquías 4, 2 y 3. Pablo ahora informa a sus lectores de que estarán con el Señor y participarán de su triunfo sobre sus enemigos. Capítulo 1, versículo 7 al 10. Aleluya, qué bonito, hermano, pensar en la venida del Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros anhelamos, esto es lo que nosotros estamos pendientes, esto es lo que andamos predicando, esto es lo que estamos viendo hoy en día a través de muchos medios. Estamos viendo que la venida del Señor está más cerca que nunca. Así es de que estemos firmes en la doctrina, firmes en nuestra fe, y a trabajar, hermanos, con la mano en el arado, con la mano en el arado. ¿Ah? Así es de que ahí estaremos como cuando Nehemías estaba construyendo los muros, ¿no? Con una mano trabajaban, pero con la otra estaban con la espada listos para pelear, y nosotros tenemos esa espada del Espíritu, esa palabra del Señor. Tenemos esa armadura de Dios que nos dice en los Efesios. También, al igual que en la primera carta, el apóstol concluye con una serie de exhortaciones prácticas que tratan sobre todo la necesidad del trabajo honesto entre los cristianos. Algunos de ellos
creyendo que el Señor iba a venir pronto, habían dejado de trabajar y se habían convertido en carga para el resto de la comunidad. Ojo vivo, porque hay también unas doctrinas que a veces les dicen a los hermanos, no, es que Cristo ya viene y dejemos de trabajar, y no hacen nada, renuncian a todo, renuncian a sus trabajos, renuncian a sus negocios. Eso pasó un tiempo en Colombia, hubo un movimiento que se levantó y luego unos hermanos se fueron a un lugar que llamaban La Cocha. Recuerdo hace tiempos, y muchos se fueron porque el Señor ya iba a venir allí. Así es de que no. Estemos preparados, hermanos. Estemos vigilantes, como si Cristo viniera hoy mismo. Pero no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer como si Cristo demorara otros 1000 años. La solución certera a este problema la da Pablo en el capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Así es de que les dice, hermanos, si ustedes quieren quedarse ahí esperando la venida del Señor y no quieren trabajar, pues tampoco vayan a pedir comida, porque ustedes no tienen derecho a la comida. Así es de que nosotros debemos de tener nuestras enseñanzas directas y contundentes sobre la venida del Señor, pero educando a nuestra congregación. Nosotros somos educadores. Usted no solamente es pastor, hermano, no solamente es profeta, no solamente está desarrollando un ministerio evangelístico de apostolado, ¿no? Usted es un educador, usted está educando. Es el segundo hogar de los creyentes, la iglesia, la congregación. Así es de que nosotros nos convertimos en educadores. Si alguno, ya leímos esta parte, esta es la buena combinación de enseñanza cristiana y sentido común. Todos tienen que trabajar entre tanto que esperan juntos el gran día de su aparición. Preguntas. ¿Qué 3 culturas nacionales afectan la vida de Pablo? Usted las va a estudiar, usted va a investigar esto. ¿Qué 3 culturas nacionales afectaron la vida de Pablo? Les voy a dar otra para que exploren por ahí. ¿En qué modo afectó su conversión la vida y enseñanza de Pablo? ¿En qué modo afectó su conversión la vida y enseñanza de Pablo? Y les voy a dejar otra preguntita. ¿Qué experiencia tuvo Pablo en Tesalónica en el segundo viaje misionero? Lean Hechos 17, 1 al 9. Son 3 preguntas y como para que ustedes exploren un poquito. Bueno, lo que estamos dando aquí no alcanzamos esto es algo muy resumido. No es algo que es inductivo ni nada de estos estudios, sino que es un esbozo general de las cartas. Así es de que, hermanos, bendiciones, los amo. Un día vamos a estrechar nuestros brazos si el Señor no ha venido. Y me gustaría que ustedes pudieran venir por estos lugares. Yo vivo en Texas, en el estado de Texas, en Estados Unidos. De pronto el Señor me da la oportunidad de viajar a donde ustedes están y poder compartir sonrisas, comida y pasar un rato, unos días agradables con ustedes. Bendiciones, mis hermanos, los amo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.